I'm not a human. I'm not a human. I'm not to blame on you. I'm not a human. I'm not a human. Don't put your blame on me. Escucharon la historia de la evolución. Desde el primer destello de conciencia nació también su sombra, la lucha eterna entre la ignorancia y el despertar. El fuego trajo luz, pero también miedo. Comprender su poder fue la diferencia entre sobrevivir o desaparecer. Desde entonces la historia se ha repetido una y otra vez, porque no es el fuego lo que define el destino, sino las manos que lo sostienen. Hoy, el fuego no es solo llama, sino electricidad, datos, información, energía que impulsa civilizaciones. Lo que alguna vez ardió en antorchas, ahora brilla en circuitos. Lo que alguna vez iluminó cuevas, ahora ilumina mentes. Pero al igual que el fuego, la ciencia, la tecnología y la inteligencia artificial no tienen voluntad propia, solo esperan ser guiadas, porque no es la herramienta la que decide, sino el ser humano que la usa. Y entonces, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Iluminaremos el camino o nos consumiremos en las llamas que nosotros mismos encendimos? Al principio, solo existía el instinto. El ser humano solo miraba el cielo sin entender su lenguaje. Caminaba sobre la tierra sin conocer su esencia. No había preguntas, porque aún no sabía que podía hacerlas. Pero un día, algo cambió. Tal vez fue el fuego reflejado en sus ojos, o el eco de su propio pensamiento resonando en la inmensidad. Tal vez fue el primer símbolo trazado en la roca, o la primera palabra susurrada al viento. En ese instante, la humanidad despertó, y con ello nació la conciencia. Desde entonces, el conocimiento ha sido su mayor don, y su mayor desafío. Le permitió cruzar océanos, descifrar los secretos del universo y desafiar los límites de su propia existencia. Pero también lo enfrentó a su propia sombra, al dilema eterno entre la creación y la destrucción, entre la luz y la ignorancia. Y así, el fuego se convirtió en electricidad, la electricidad en datos, los datos en inteligencia artificial. Pero nada de esto ha cambiado el verdadero poder, porque la decisión nunca ha estado en el fuego, en la máquina ni en la tecnología. Siempre ha estado en el ser humano, en su capacidad de elegir. Desde los primeros susurros en la inmensidad hasta las grandes civilizaciones, el verbo ha sido el motor de la evolución. No fue el fuego lo que nos convirtió en humanos, fue el sonido, fue la palabra, fue la capacidad de nombrar, de dar significado. Escucha más allá de las palabras. El conocimiento se reclama. Hoy, las palabras pueden sanar o pueden manipular, pueden despertar la conciencia o adormecerla. El verbo puede ser la llave de la evolución o la jaula de la ignorancia. El verbo nos permitió trascender la biología, nos dio la capacidad de registrar la historia, de expandir el conocimiento, de imaginar futuros que aún no existen. Pero el verbo no es solo un eco en la inmensidad, es la fuerza que impregna cada intención, la vibración que moldea nuestra percepción y nuestra realidad. No es la palabra la que tiene poder, sino la conciencia que la anima.
No es el sonido lo que transforma, sino la voluntad que lo dirige, porque nombrar algo es convocarlo a la existencia, y aquí, en el umbral de lo invisible y lo tangible, vimos el nacimiento del símbolo. El símbolo no es solo un trazo, es la huella del pensamiento, el mecanismo con el que la conciencia preserva su saber y comunica su visión. Un código que desafía el tiempo y va más allá de las palabras. Todo lo que hemos recorrido nos ha traído aquí. El instinto nos mantuvo vivos, la conciencia nos permitió vernos a nosotros mismos. El lenguaje nos dio la capacidad de compartir lo que sabíamos. Los símbolos fueron la llave para entender el mundo. Y el conocimiento nos llevó a la pregunta más importante. ¿Quién eres? Esta no es la última respuesta, es la primera pregunta. No se trata de aprender algo nuevo, sino de recordar lo que siempre ha estado dentro de ti. Cruzar esta puerta no significa tener todas las respuestas. Significa atreverse a buscar. El autodescubrimiento es como armar un rompecabezas. Tienes muchas piezas, pero no siempre sabes dónde encajan. Algunas piezas las perdiste, otras te las dieron sin preguntarte si eran tuyas. Y hay otras que nunca buscaste, pero siempre estuvieron ahí, esperando que las vieras. Pero si tienes paciencia y observas bien, poco a poco descubrirás la imagen completa. No es aprender algo nuevo sobre el mundo, es recordar quién eres tú en él. Cada gran árbol empezó siendo una semilla. Cada mente despierta empezó con una sola pregunta. Hoy has cruzado el umbral. Ahora, la verdadera búsqueda comienza. I'm not a human. I'm not a human. Don't want you blame on me. Coming on out. I'm not a human. I'm not a human. Don't ask my opinion, don't ask me to lie. Then beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. I'm not a human. I'm not a human, don't want you blame on me. Ahora lo sabes. La primera pieza siempre estuvo en ti, pero el rompecabezas no se arma solo. Cada pregunta, cada duda, cada verdad que descubres es otra pieza que encaja. Si este conocimiento encendió algo en ti, no lo apagues. Comparte la llama, porque el despertar no es un camino solitario, es un fuego que se propaga. Responde, escribe, sé la chispa para alguien más. Porque el sendero del guardián ha sido abierto y apenas estamos comenzando. Suscríbete, activa las notificaciones, comparte esta pieza con quien aún no ha despertado. Las llamas se apagan, solo queda un resplandor, esperando ser encendido de nuevo.